Ahora, la cuestión es si es que el cambio de un ministro de Economía, con la experiencia que tiene el señor Burneo, es suficiente para revertir esta situación de pesimismo, teniendo un presidente que, digamos, tiene los problemas que tiene y que tiene una falta total de brújula y de norte. Está con nosotros a esta hora de la mañana el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Él es también ejecutivo de Evidenza Consultores. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido nuevamente a Exitosa. Hablemos claro. Buenos días, Jesús. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué opinión te da este cambio en algunas carteras, sobre todo en la cartera de Economía? Un poquito sorpresivo, ¿no? Creo que no estaba en las previsiones un cambio en el MEF. Se hablaba más bien de, como tú dijiste en tu introducción, un cambio hacia un gabinete de base ancha, más, digamos, abierto a la concertación y lo que ha sido medio anticlimático, ¿no? No hubo tal cambio, ha habido un chocolateo y finalmente el Premier Torres permanece en el puesto, ¿no? Con un estilo bastante confrontacional y poca apertura al cambio en mi criterio, ¿no? Entonces creo que es más de lo mismo y quizás se refuerzan un poco las líneas de defensa del presidente, que continúa pues atribulado con todos sus líos judiciales que se siguen agudizando. Respecto al cambio que considero que es más importante, que es el cambio en la conduccción del MEF, como bien dices, el ministro Burneo es una persona que tiene mucha experiencia en el sector público. Él ha sido viceministro de Hacienda, él ha sido ministro de la Producción, de hecho compartimos gabinete por un tiempo, ha sido director en el Banco Central, ha sido presidente del Banco de la Nación. Pues él tiene una dilatada carrera en el sector público. Ahora, la cuestión es si es que el cambio de un ministro de Economía, con la experiencia que tiene el señor Burneo, es suficiente para revertir esta situación de pesimismo, teniendo un presidente que, digamos, tiene los problemas que tiene y que tiene una falta total de brújula y de norte, por un lado. Y por otro lado, también hay temas puntuales del nuevo ministro que yo creo que habría que darle un poco de espacio para ver si es capaz de mostrarnos lo contrario, ¿no? El ministro Burneo es especialista en finanzas públicas, en el tema hacendario, ¿no? Así es. Pero acá el problema es un problema de inversión privada, es lo que los agentes perciben respecto a las señales de las regulaciones, por ejemplo, en materia laboral. Y ahí puede haber un potencial, digamos, tensión o fricción, por decirlo menos, con el Ministerio de Trabajo, donde han salido una serie de regulaciones que lo que han hecho ha sido deteriorar aún más las expectativas de los empresarios en materia de regulación pro sindicatos, que facilita las huelgas y que de hecho ha puesto las expectativas aún en terreno más negativo. Entonces yo creo que ese es un tema, por dar un ejemplo, en el cual se va a tener que ver si es que efectivamente prevalece una visión que ponga paños fríos a estas expectativas tan deterioradas, ¿no? Eso por un lado va a ser, digamos, si es que esta orquesta logra afinarse un poquito más, dadas las tensiones que hemos visto en el pasado entre el Ministerio de Economía y el resto de carteras. Y lo otro es que también me preocupa un poco, he visto, yo conozco al ministro, hemos trabajado juntos en el pasado y he visto, digamos, un poco su estado de salud y me ha sorprendido. Yo no lo veía hace mucho tiempo, lo vi ayer juramentar en el cargo. Sí. Y la verdad que es un puesto quizás uno de los más demandantes del Estado peruano. Y tener la carga que se tiene, es un puesto donde se trabaja 24/7. Y no es trivial. Entonces, ojalá que se rodee de un equipo bueno, porque no hay, digamos, tregua. Tiene pronto la ley de presupuesto que tiene que presentar al Congreso. Va a tener un Congreso muy hostil. La ley de presupuesto se presenta a fin de mes.
y va a haber una avalancha de pedidos de parte del Congreso de mayor gasto. Entonces, estamos en una coyuntura bastante compleja y creo que si lo que la gestión del ministro Graham muestra es que no solamente se trata de un puesto, tiene que haber el apoyo decidido del presidente de la República, tiene que haber un apoyo del gabinete y consistencia con el gabinete, y tiene que haber un mínimo respaldo del Congreso para tener una gestión efectiva. Cosas que tenemos que aún ver para, digamos, ver si es que va a ser exitoso o no su gestión, ¿no? Escuchaba a algunos ministros de los nuevos ayer decir que con estos cambios la crisis ha finalizado. Y la verdad que no sé qué es lo que piensan. Creo que lo escuchaba del ministro nuevo de Relaciones Exteriores y eso no es así. Esta crisis todavía se mantiene en lo político, pero lo que sí deberíamos tal vez darle un punto a favor en el caso de las modificaciones que se dan es que al menos hay esta decisión de nombrar técnicos especializados en esta cartera que es tan sensible para el país. Bueno, Kurt Burneo tiene obviamente una trayectoria que se respeta y eso habría que en todo caso, como tú bien señalas, darle un tiempo para que él se pueda acomodar y tomar acciones inmediatas. El tema es el respaldo, no solamente del Congreso, sino también del propio presidente de la República, que sabemos es bastante cambiante y tiende a tener posiciones bastante cuestionables en torno justamente a economía, que ya lo hemos visto. Fíjate que él sigue llamando a las inversiones, ¿no? Y después termina diciendo lo contrario. Hay algunos puntos aquí que tengo respecto a lo que dijo de manera inicial el señor Kurt Burneo, y quiero yo que, a ver, tú tengas algún comentario al respecto. Dice lo siguiente, ¿no es cierto? Lo cito: lo fundamental es restituir, dice, la confianza en los agentes económicos. Ahí estamos quedando claros. Sin confianza no hay absolutamente nada, y esto va dirigido obviamente a los empresarios privados, que es donde, según la previsión del BCR, tenemos 0 para este año, ¿no? Lo que no contribuye obviamente al crecimiento del PBI. Dice, esto depende bastante de la calidad de la propuesta para reactivar la economía y de esa manera fomentar el crecimiento de la demanda de empleo. También dijo la necesidad de que haya menos incertidumbre y más confianza pasa por dar señales claras del cuál va a ser la política económica de por lo menos en el corto plazo para poder lograr una tasa de crecimiento más alta en relación al 2.2% proyectada para este año. O sea, tiene el objetivo, ¿no?, de tomar algunas acciones para generar un mayor crecimiento al que ya se ha establecido hasta este momento. Dicen además que el empleo depende de la producción y que si esta no se reactiva, la demanda de puestos de trabajo tampoco lo hará, ¿no? Y dice además el subempleo y la informalidad en el empleo, que estaba en 7 de cada 10, ahora está en 7.8 de cada 10. Bueno, tiene aquí algunos objetivos, ¿no es cierto? En principio, buscar obviamente generar mayor estabilidad. ¿Lo podrá conseguir en este contexto? Creo que los objetivos están claros. El tema es cómo los logra, ¿no? Eso. Y partamos uno por uno, ¿no? Básicamente del último, ¿no? Si quiere él lograr empleo de calidad, no va a poder lograrlo con ese tipo de medidas que el Ministerio de Trabajo estaba impulsando. Claramente, estas medidas favorecen a pequeños segmentos de la población y lo que hacen es precarizar más al trabajo. Aumentan la informalidad en el país. Entonces ahí tiene que haber una clara definición del gobierno. O quiere favorecer, digamos, a la masa de trabajadores o un pequeño grupo de trabajadores sindicalizados. Entonces yo creo que esa es una forma que tiene que definirse y jugársela. Por la masa de trabajadores o un pequeño grupo de privilegiados que están bajo los auspicios de los sindicatos. Lo segundo tiene que ver que, digamos, las palabras aguantan todo. Los conflictos sociales en el Perú paralizan las inversiones mineras. Y ahí tiene que haber una claridad respecto a proyectos que entran en treguas por los conflictos sociales, pero son treguas momentáneas. Entonces, ahí tiene que haber una solución estructural a los problemas que pasan por la capacidad del Estado de ejercer su rol mediador y que efectivamente los ofrecimientos que se dan se cumplan. Y ahí el Estado brilla por su ausencia. Entonces, ahí también el Estado no se puede poner de lado, por un lado, y tampoco puede asusar a la población a exigir pretensiones desmedidas. Entonces, nuevamente, si bien es un rol de la PCM, ahí los ministerios sectoriales y el MEF deben de cumplir un rol muy importante para evitar que las inversiones se vayan dilatando o se vayan yendo del país. Ahí es un segundo ejemplo. Y quizá donde el MEF tiene un rol importante
es justamente revertir esta parálisis de la inversión pública, donde ahí que le compete casi directamente al Ministerio de Economía. Lo que hemos visto hasta el momento, Jesús, es que la inversión a nivel de los gobiernos locales y regionales es lo que ha sostenido la inversión pública en el país en lo que lleva del año. Y lo que ha venido contrayéndose es la inversión a nivel del gobierno nacional, y en particular de ministerios cuestionados con el Ministerio de Transportes. Ahora, si pasan si ponen un ministro cuestionado a conducir el Ministerio de Transportes, bueno, ahí vamos a tener que ver si efectivamente van a poder lograr el objetivo. El máximo ejecutor, digamos, de la inversión pública a nivel del gobierno nacional es Transportes. Entonces, ahí tiene una prueba de fuego para lograr si puede mover la aguja y mejorar la ejecución de la inversión pública para poder compensar la caída de la inversión privada en el país. Entonces yo creo que lo importante es, los objetivos son clarísimos. El tema es cómo y la efectividad de ese cómo. Y un tema transversal es que estar en este nivel de peleas con los medios de comunicación, estar en este nivel, digamos, de zozobra y de confrontación permanente, y que el presidente esté más, absorto en cómo él atiende sus propios problemas personales y desviado de conducir el país, digamos, eso pasa factura. El país está como de alguna forma a la deriva y necesita una dedicación exclusiva a atender los problemas cotidianos de los peruanos. Y esto permea. Entonces yo creo que tiene que haber una claridad, que el país tiene un piloto a dedicación exclusiva, y no solamente aquellos que están dedicados a defender, al presidente y su entorno. Entonces yo creo que son estos elementos que tienen que precisarse en un plan claro para poder justamente reencauzar al país hacia un mayor crecimiento y generar confianza. De lo contrario, es pura retórica, y vamos a estar en la misma degradación de la que hemos estado hace 12 meses y una semana. Bueno, te escucho y me parece interesante, y creo que el público también lo tiene bastante claro, porque hay situaciones que se tienen que dar, sobre todo en el proceso mismo del cumplimiento de los objetivos que tiene trazado el señor Kurt Burneo. Lo económico es sustancial, creo que es uno de los principales problemas que enfrenta el peruano, ¿no? Sobre todo cuando le toca el bolsillo. Tú hablabas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es un ministerio importante. A mí me sorprende también la designación de Heiner Alvarado, porque finalmente él también ha sido mencionado en estas investigaciones que se le siguen al presidente de la República, ¿no? Ha sido mencionado en esta supuesta o presunta red de corrupción que se habría instalado en este ministerio. Entonces ese cambio me parece a mí bastante extraño. Y me parece hasta cuestionable. Alguien decía que es el nuevo Juan Silva, ¿no? El señor Heiner Alvarado, que lo mantiene y lo sostiene. ¿Qué habrá ahí? No lo sabemos. En realidad será materia de investigación. Lo otro que me llama la atención es que en efecto, ¿no? El señor Kurt Burneo va a tener fricciones bastante fuertes con el nuevo ministro de Trabajo, que es bastante alineado al presidente de la República y a sus propósitos. Estoy hablando del señor Alejandro Salas, que ahora está en la cartera de trabajo, ¿no es cierto? Ahora, hay que ser claros, el Ministerio de Trabajo está cumpliendo con una línea, y además una agenda, ¿no? Que es el cumplimiento de estos 19 puntos de la agenda laboral que se iniciara con el saliente y cuestionado también Iber Maraví en su momento, ¿no? Entonces, ¿esto cómo afectaría el desempeño, obviamente, del Kurt Burneo? Si tienes un ministro que podría hacerle digamos, no muy tratable que digamos, si es que está buscando, por ejemplo, dejar atrás el tema de la ley de tercerización, no solamente el tema sindical, sino entre otros temas que, por ejemplo, han generado que exista un distanciamiento de la clase empresarial, ¿no? Por ejemplo, del Consejo Nacional de Trabajo. Mira, yo creo que, siempre las relaciones laborales son de tensión. O sea, por definición, ninguno de los lados se va a quedar contento con cualquier solución. Pero hay instancias tripartitas que justamente sirven para poder mediar posiciones intermedias. Y eso se llama justamente el Consejo Nacional del Trabajo. Pero el gobierno lo que se ha dedicado es a ponerse del lado de solamente los trabajadores. Pero si no hay empleadores, no hay trabajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y tiene que haber un equilibrio. Y se ha llegado a tal punto, Jesús, que la propia OIT, la Organización Internacional del Trabajo, le ha llamado la atención al Ministerio de Trabajo por estar demasiado parcializado. Yo nunca he visto una llamada de atención
de la OIT al gobierno de un país diciéndole, oiga, por favor, sea más equilibrado, a tal punto que, digamos, los gremios empresariales se han retirado de esa instancia tripartita, porque nadie espera de que vayan de la mano, digamos, en concordia, porque son, por definición, relaciones tensas. Entonces, tenía que ver que se ceda a un diálogo abierto y equilibrado, cosa que no hay. Toda esa Agenda 19 es una agenda impuesta por un lado. Entonces, se tiene que poder ceder para llegar a un punto equilibrado. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el último decreto supremo que fue aprobado, donde se facilita, por ejemplo, la sindicalización y el derecho a huelga, es que son derechos que están evidentemente consagrados en la Constitución, evidentemente, pero ese derecho, así como hay ese derecho en la Constitución, está el derecho al trabajo. Y se está anteponiendo el derecho a la huelga sobre el derecho al trabajo. Porque una empresa que tiene trabajadores en huelga no puede reemplazarlos. Entonces, no hay tal test de proporcionalidad como dicen los abogados. Entonces, tiene que haber un equilibrio y no estamos viendo eso en las acciones del gobierno, que parece que está más guiado por móviles políticos para tener una base de apoyo sindical a un gobierno que es bastante débil y que se siente, en mi criterio, bastante sitiado y arrinconado por los problemas que enfrenta. Entonces, el problema es que esto tiene una afectación en la economía, una economía que está enfrentando una crisis, digamos, interna no resuelta y que se le vienen pues nubarrones muy fuertes externos. Entonces, no hay que subestimar el impacto de lo que viene afuera. Afuera se viene pues una tormenta perfecta de tasas de interés más alta, de una caída en el precio del cobre, viene un enfriamiento muy, muy fuerte que va a hacer que los ingresos que tenemos para financiar las obras públicas se van a caer, y ahí yo quiero ver, digamos, el descontento de la población ante la falta de creación de empleo, y ahí ya estamos hablando de derechos, digamos, artificiales, porque no va a haber trabajo que se cree. Entonces, creo que hay que ser más consecuentes y no poner que la política lo es todo. Acá hay que pensar en el bienestar de los ciudadanos, cosa que no está siendo del todo internalizada por el gobierno. Esa es una tarea muy importante para el ministro Burneo, y ojalá que él use toda su capacidad y su experiencia política para hacer entender esto al gobierno. Ojalá. El tema no es la capacidad, el tema es que lo dejen trabajar, que es otra cosa completamente distinta. Muchas gracias, Miguel Castilla, muy amable por estar con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo.